Nunca supe que las paredes podían hablar hasta esa noche. No esperaba que de la oscuridad saliera mi nombre, suave, casi un suspiro, como si alguien estuviera pegado al otro lado de la pared esperando que respondiera. Durante varios minutos me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, intentando convencerme de que había sido mi imaginación, pero el susurro volvió, repetido una y otra vez. Si te gustan historias que te dejan pensando en qué es real y qué es producto de tu mente, suscríbete a este canal y acompáñame en esta experiencia, porque lo que voy a contarte me hizo dudar de mi cordura y puede que te haga dudar de la tuya también. Hace unos meses me mudé a un apartamento viejo en las afueras de la ciudad. Era un edificio de paredes gruesas, techos altos y ventanas que crujían cuando soplaba el viento. Me atrajo el silencio del lugar. Después de años viviendo rodeado de ruido, soñaba con escuchar mis propios pensamientos. La primera semana transcurrió sin incidentes. Desempacar cajas, limpiar rincones cubiertos de polvo, acostumbrarme a los sonidos del edificio y a sus sombras alargadas. A veces, al caer la tarde, me sentaba en el suelo a contemplar la luz filtrándose por las cortinas, pensando en cómo empezaría una nueva vida entre esas paredes. En la tercera noche, mientras leía un libro en la sala, escuché algo que me hizo detenerme. Fue mi nombre, dicho con un tono familiar, susurrado desde la pared detrás de mí. Pensé que era mi imaginación o alguna tubería caprichosa. Me reí, apagué la luz y fui a dormir, pero el susurro regresó, y cada vez que lo ignoraba, parecía acercarse más. Al día siguiente, busqué explicaciones racionales. Las paredes viejas hacen ruidos, me dije. Quizá era el vecino llamando a su hijo, y el sonido viajaba de alguna manera extraña. Pasé la tarde golpeando las paredes, intentando adivinar qué tan gruesas eran y dónde podían resonar los ecos. No escuché nada fuera de lo normal. Incluso llegué a colocar un vaso apoyado en la pared como en las películas, esperando captar alguna conversación. Nada. Cuando cayó la noche, preparé una taza de té y me instalé en el sofá. Me obligué a concentrarme en mi lectura, a no prestar atención a cada ruido. Entonces, lo escuché de nuevo. Alejandro. Mi nombre, más claro esta vez, pronunciado en un susurro que parecía provenir del ladrillo mismo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé la taza sobre la mesa y me acerqué a la pared. Apoyé la oreja. Nada. Toqué la superficie fría con la palma de la mano, sintiendo las irregularidades del cemento. Alejandro. Volvió a sonar, tan cerca que por un momento pensé que alguien estaba justo al otro lado, a centímetros de mí. La voz era familiar, pero no podía ubicarla. No era la de mi madre ni la de mi padre, tampoco la de algún amigo. Era mía. Tenía mi tono y mi ritmo, pero sonaba más joven, como si fuera la versión de mí mismo hace años. Esa idea me asustó y me intrigó al mismo tiempo. Pasé la noche entre idas y venidas a la pared, escuchando, respondiendo, intentando descubrir si era una broma. ¿Quién eres?, susurré. No hubo respuesta, solo el silencio y el eco de mi respiración. Me acosté tarde con la sensación incómoda de que algo se había movido en mi mente, como un recuerdo que se niega a salir a la superficie. En los días siguientes, traté de no pensar en ello. Volví a mi rutina, trabajo, supermercado, llamadas telefónicas, pero al caer la noche, esa voz regresaba. Siempre me llamaba por mi nombre, siempre esperaba, y cada vez que respondía, escuchaba mi propia voz repitiendo palabras que ni siquiera recordaba haber dicho. Empecé a escribir en un cuaderno cada susurro que escuchaba. Alejandro, ¿te acuerdas? Alejandro, no me abandones. Eran frases cortas, cargadas de emoción, que me dejaban con la sensación de haber olvidado algo importante. También anoté la hora y lo que estaba haciendo en ese momento. Buscaba patrones, alguna lógica.
Lo único claro era que los susurros aparecían cuando estaba solo y en silencio. Una noche, desesperado por una explicación, llamé a mi vecino de al lado. Era un hombre mayor que apenas conocía. Le pregunté si había escuchado voces o si acaso sus paredes eran tan finas que podíamos oírnos. Me miró extrañado y negó con la cabeza. «Estas paredes son un búnker», dijo riendo. «Ni siquiera escucho mis propios pensamientos aquí». Me sentí ridículo. Pero al regresar a mi apartamento, el susurro me recibió como un viejo amigo. Empecé a notar otros detalles. Al pasar por ese lugar de la sala, sentía un leve cambio de temperatura. El aire estaba un poco más frío. A veces, un olor sutil a humedad, parecido a un sótano, surgía del ladrillo. Puse una vela cerca de la pared y observé cómo la llama oscilaba, como si una corriente invisible saliera de alguna grieta. Mis sentidos estaban alerta, tratando de descubrir lo que mis ojos no podían ver. Con el tiempo, comprendí que no era solo un nombre lo que la pared repetía. Empezó a decir frases completas que yo estaba pensando en ese momento. Una noche, mientras me preparaba para cenar, pensé, ojalá pudiera hablar de esto con alguien. Segundos después, la voz susurró, ojalá pudiera hablar de esto con alguien. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Era posible que la pared escuchara mis pensamientos? Decidí hacer un experimento. Me senté frente a la pared con una grabadora y un reloj. Pensé en números aleatorios, nombres de ciudades, frases sin sentido. Después de cada pensamiento, esperaba. A veces, la voz repetía exactamente lo que yo había pensado. Otras, permanecía en silencio. Anoté los aciertos y los fallos, intentando dar una explicación científica. Tal vez mi mente proyectaba sonidos, tal vez estaba alucinando. Empecé a dormir peor. Soñaba con corredores interminables, con paredes que respiraban y me observaban. En uno de esos sueños, un niño aparecía al final del pasillo y me llamaba con mi nombre. Cuando me acercaba, el niño se desvanecía, dejando atrás una pared de ladrillos con una grieta en forma de boca. Me despertaba agitado, con el corazón latiendo fuerte. Mis amigos notaron mi cambio. «Te ves cansado», me decían. «¿Estás bien?». Sonreía y cambiaba de tema. ¿Cómo explicarles que una pared me susurraba? Pensé en acudir a un especialista, pero temía ser etiquetado como alguien con problemas psiquiátricos. Una noche, la voz hizo algo diferente. No se limitó a repetir mis pensamientos. Empezó a hablarme de un recuerdo que había enterrado. «¿Te acuerdas del armario bajo las escaleras?», susurró. Me quedé helado. De niño, solía esconderme en un armario debajo de las escaleras de mis padres. Era mi refugio cuando las discusiones se volvían insoportables. No había pensado en ese lugar en años. «¿Te acuerdas del olor a madera húmeda?». Cerré los ojos y de repente pude olerlo. La humedad, el polvo, el aroma de la ropa guardada. Sentí mis ojos humedecerse. «¿Por qué me preguntas esto?», murmuré. La pared guardó silencio. Al día siguiente llamé a mi madre. Hablamos del armario, de mi infancia. Ella me dijo que había sido un niño solitario, que pasaba horas hablando conmigo mismo. «Inventabas amigos imaginarios», recordó con una risa triste. «A veces te escuchaba susurrar tu propio nombre». Su comentario me dejó inquieto. ¿Era la voz una manifestación de mi yo de niño? ¿Era mi mente tratando de reconectar con una parte perdida? Esa misma semana, decidí enfrentar el origen de esos recuerdos. Saqué del trastero algunas cajas viejas que había traído de la casa de mis padres. Entre fotos, juguetes rotos y dibujos, encontré un cuaderno infantil con mi letra temblorosa. Al abrirlo, vi que había escrito docenas de veces mi nombre. Página tras página, una sola palabra: Alejandro. Era como si aquel niño hubiera querido asegurarse de no olvidar quién era. Cerré el cuaderno con manos temblorosas, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Busqué en Internet artículos sobre alucinaciones auditivas, fenómenos paranormales y memorias deprimidas. Algunos psicólogos hablaban de cómo la mente puede proyectar sonidos internos cuando se enfrenta a un trauma no resuelto.
Otros afirmaban que lugares viejos podían guardar memorias en sus paredes. Nada me convencía del todo. Mientras más leía, más me convencía de que la única manera de resolverlo era seguir escuchando. Las noches siguientes, decidí responder a la voz con sinceridad. Me senté frente a la pared, apagué todas las luces y dejé que la oscuridad y el silencio me envolvieran. Sí, me acuerdo del armario, susurré. La pared respondió inmediatamente. Era nuestro refugio. Empezamos una conversación extraña y fragmentada. La voz me hacía preguntas sobre mi niñez, mis juegos, mis miedos, mis sueños. Yo contestaba con franqueza. A veces, la voz completaba mis frases, como si ya supiera la respuesta. Otras, se quedaba callada, como si dudara en seguir. Me sorprendí a mí mismo hablando con naturalidad con algo que no podía ver. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque al fin podía desahogarme, y vergüenza porque sabía que, desde afuera, podría parecer un loco hablando con la pared. ¿Por qué me llamas?, pregunté finalmente. Hubo un largo silencio. Pensé que la conversación había terminado, pero entonces escuché un suspiro. «¿Por qué me olvidaste?», dijo. «Porque cerraste la puerta y me dejaste aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Recordé de pronto una noche en la que, siendo niño, me escondí en el armario para escapar de un grito, de un golpe. Cerré los ojos y me tapé los oídos. Me prometí no volver a salir. Pero alguien, quizá mi madre, quizá yo mismo, abrió la puerta y me obligó a enfrentar lo que había afuera. Tal vez desde entonces, una parte de mí había quedado encerrada en ese espacio oscuro. «¿Dónde estás?», pregunté. «En la pared», respondió la voz. «En todo lo que guardas para no recordar». Su respuesta me dejó sin aliento. Comprendí que la pared no era un ladrillo físico, sino un símbolo de los límites que mi mente había construido. Esa pared estaba en mi cabeza, separando lo que quería olvidar de lo que era necesario recordar. Decidí explorar el apartamento con otros ojos. Pasé mi mano por las paredes, buscando irregularidades, secretos. En la sala, detrás de una librería empotrada, noté un hueco. Llamé a un amigo para que me ayudara a moverla. Detrás había una puerta pequeña, oculta por años. Mi corazón latía fuerte mientras giraba la manija. La puerta se abrió, revelando un espacio estrecho y oscuro. Un olor a humedad y vieja madera me invadió. Era como el armario de mi infancia. En el suelo, cubiertas de polvo, había cartas, fotos y una caja de madera. Encendí una linterna y empecé a revisar. Encontré cartas de mi padre, escritas antes de que él se fuera de casa, fotos de cumpleaños que no recordaba, y en la caja, un pequeño espejo agrietado. Al mirarme, vi reflejada una versión más joven de mí, con ojos grandes y asustados. Parpadeé, y la imagen volvió a ser la mía actual. Cerré la caja rápidamente. Esa noche, al volver a mi sala, la voz sonó de nuevo. «Gracias por abrir la puerta». Sus palabras estaban cargadas de alivio. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Había encontrado fragmentos de mi historia que había escondido por dolor. La pared, mi mente, empezaba a soltar los susurros porque finalmente estaba dispuesto a escucharlos. Pasé horas leyendo esas cartas, viendo esas fotos, recordando voces y caras que había olvidado. Algunos recuerdos eran dulces, otros dolorosos. Me di cuenta de que había construido mi vida adulta sobre el olvido, creyendo que así estaría a salvo. Pero el olvido no era una cura, solo una pausa.
y las paredes de mi nuevo hogar me lo habían recordado. Después de descubrir el espacio oculto, empecé a escuchar la voz con menos frecuencia. Cuando aparecía, ya no era un susurro urgente, sino un recordatorio amable. Sin embargo, todavía había algo que no encajaba. ¿Por qué la voz sonaba como yo? ¿Qué verdad faltaba? Una noche, mientras revisaba las cartas de mi padre, encontré una que nunca había abierto. Estaba dirigida a mí, pero nunca me la habían entregado. Con manos temblorosas, rompí el sobre y comencé a leer. Mi padre hablaba de su decisión de irse, de cómo se sentía atrapado en una vida que no había elegido. Siempre he escuchado voces que me dicen quién debo ser, escribía. No quiero que te pase lo mismo. Sus palabras me golpearon. ¿Era posible que hubiera heredado no solo sus rasgos físicos, sino también su tendencia a dialogar con su interior? ¿Era mi mente replicando un patrón? La voz, de algún modo, era un eco de una línea familiar de hombres tratando de entenderse. Volví a la pared y hablé con la voz sobre la carta. No somos locos, susurró. Somos personas que escuchan. Escuchar no es una maldición. Sus palabras me dieron paz. Entendí que el terror que había sentido no provenía de un fantasma oculto en la pared, sino del miedo a enfrentar partes de mí mismo que había preferido silenciar. Con el tiempo, empecé a integrar esos susurros en mi vida. Cuando la voz recordaba un momento doloroso, respiraba hondo y permitía que la emoción fluyera. Cuando me llamaba por mi nombre, respondía con cariño. Dejé de ver la pared como un enemigo y empecé a verla como un espejo de mi historia. Me tomaba el tiempo de sentarme junto a ella, beber un café y simplemente escuchar, como quien escucha a un amigo que lleva años esperando ser escuchado. Un día, mientras limpiaba la sala, noté que la pared ya no parecía tan fría. Apoyé mi mano y sentí un calor leve, como si algo latiera al otro lado. Sonreí. Gracias, susurré. Gracias por no rendirte. No hubo respuesta, pero tampoco la necesitaba. Las cartas de mi padre me enseñaron que muchos cargamos con voces internas que no comprendemos, y que ignorarlas solo las hace hablar más fuerte. Comprendí que el miedo que había sentido era parte de un proceso de sanación. Decidí escribir mi propia carta, respondiendo a la de mi padre, y dejándola dentro del espacio oculto. Fue un acto simbólico, un diálogo con él y conmigo mismo. Desde entonces, he seguido viviendo en ese apartamento. A veces, en noches silenciosas, aún escucho mi nombre en la penumbra. Ya no me asusta. Sé que es mi mente recordándome que siempre habrá partes de mí que necesitan ser escuchadas. Y cada vez que alguien me pregunta por qué sigo en un lugar tan viejo y lleno de sombras, sonrío y pienso en la pared que me ayudó a encontrarme. La casa, con sus ladrillos desgastados y sus cicatrices, se convirtió en un santuario donde por fin hice las paces con mis susurros. Esta historia no trata de fantasmas que viven en las paredes, sino de los fantasmas que llevamos dentro. A veces, lo que más miedo nos da es escuchar nuestra propia voz desde el otro lado de la barrera que levantamos para protegernos. Espero que esta historia te haya hecho reflexionar sobre tus propios recuerdos y sobre la importancia de enfrentar lo que evitamos. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme hasta el final. Me encantaría leer en los comentarios si alguna vez has sentido algo similar. Y si te gustan relatos como este, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana comparto nuevas historias donde el terror nace de la mente, de la memoria y de lo no dicho. Nos vemos en el próximo video.